Bien, seguimos con el estudio de las fuentes extracontractuales de las obligaciones. Es el turno de analizar al enriquecimiento ilegítimo, también conocido como enriquecimiento sin causa, que de hecho es el nombre que a mí más me gusta. Vamos primero a ver sus elementos, los estudiamos, proporcionamos ejemplos para ver en qué consiste esta figura. El primer elemento es el enriquecimiento de una persona, el segundo elemento es el empobrecimiento de otra, el tercero es una relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento de otra, es decir, uno es causa del otro. Y el cuarto, que es el más importante y es el que identifica esta figura, es que no existe causa jurídica que justifique el empobrecimiento de un patrimonio y el enriquecimiento de otro. Por causa jurídica debemos de entender cualquier acto jurídico o hecho jurídico que justifica ambas situaciones, es decir, el enriquecimiento y el empobrecimiento. El fundamento del enriquecimiento ilegítimo es el artículo 1882 del Código Civil Federal, que establece lo siguiente: el que sin causa se enriquece en detrimento de otro está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido. Vamos a analizar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a analizar ciertas cuestiones de estos cuatro elementos. Primero tenemos el enriquecimiento de una persona. Por enriquecimiento no solamente debemos de entender que un sujeto alcance beneficios patrimoniales por adquirir nuevos bienes o servicios, sino también por evitarse alguna pérdida o por librarse de deudas. Así, por ejemplo, regularmente el enriquecimiento ilegítimo se da a consecuencia de algún error, donde tú, creyendo que le debes a una persona, le haces un pago y a lo mejor casualmente también él sabe que le deben, pero no recuerda quién recibe ese pago, entonces allí se está dando un enriquecimiento ilegítimo, sin causa. También se le llama ilegítimo porque ese pago no debió de haberse llevado a cabo, no tiene su fundamento en la ley, que pueda ser a través de algún acto jurídico, de algún hecho jurídico que originaría el surgimiento de la obligación y su efecto, que sería el pago. También a veces, imagínense este ejemplo, ustedes son muy amigos de un joyero, casualmente pasan a visitarlo, a platicar con él, llevan una esclava que les pertenece o que a lo mejor pertenece a algún familiar, ustedes la olvidan ahí y el joyero a lo mejor reconoce esa esclava o se da cuenta que ustedes la dejaron ahí, y como él, pues parte de su trabajo es arreglar la joyería, pues él asume que ustedes llevaron esa joya para que la arreglara, porque no sirve del broche. Entonces ustedes, al percatarse, regresan con su amigo y resulta que su amigo ya arregló esa esclava del broche. Ahí se da un enriquecimiento de una persona y un empobrecimiento de otra, puesto que ha recibido un servicio por el cual tendría que haber pagado, tal vez producto de una confusión. No hubo una causa jurídica, no lo llevaban ustedes a lo mejor para que se reparara, sino que era de un familiar y este familiar se los encargó y se los iban a llevar ustedes, o simple y llanamente era de ustedes y no lo llevaban para reparación, lo iban a dejar para después. El segundo elemento es el empobrecimiento de otra persona, que puede consistir en una transferencia de bienes. Yo entrego dinero por error a una persona que creí que le debía y resulta que no, o realizo en su favor algún servicio creyendo que se lo tengo también debido y resultó que no. Para el que sufre el empobrecimiento consiste en una transferencia de bienes, de servicios o en el sacrificio de algún beneficio. Y esa pérdida, ese empobrecimiento, es el que lo convierte en acreedor. El tercer elemento, les repito, el enriquecimiento de uno es causa del empobrecimiento de otro. Están conectados. El cuarto, la ausencia de causa jurídica que justifique tanto el enriquecimiento como el empobrecimiento, que legitime la adquisición de
uno y obligue al otro a soportar la pérdida. Porque ¿en qué casos sí hay causa jurídica? Decíamos, puede ser, por ejemplo, cuando nosotros pagamos los impuestos, hay una causa jurídica establecida en la ley, por eso se le llama enriquecimiento ilegítimo también. Todas esas causas deben de estar consagradas en la ley. Y en esta figura no se da. ¿Cuáles serían los casos que sí tienen causa jurídica? Además del que paga los impuestos, porque está justificado, porque es una obligación contribuir al gasto público a través del pago de impuestos. Y hay leyes que regulan esa situación, que nos dice quiénes somos causantes de ciertos impuestos. Igual en el caso del cuando pagamos una deuda, ¿verdad? Producto de la celebración de un contrato como el mutuo o préstamo, nos prestan dinero y luego posteriormente nosotros tenemos que devolver ese dinero en el plazo establecido en el mismo contrato. Se dan los primeros 3 elementos, pero falta el cuarto, porque sí hay una causa jurídica, que en este caso sería un contrato regulado por el Código Civil en este caso, que establece los derechos y obligaciones, que establece el pago y la manera en que debe de hacerse y ahí tenemos pues la causa jurídica. Y todavía puede haber causa jurídica también en un hecho ilícito. La víctima de un robo, de un fraude, etcétera, pues sufre una pérdida o menoscabo en su patrimonio y se da el empobrecimiento, y el ladrón o el que defrauda a una empresa, etcétera, se enriquece. Pero en tal evento, el tránsito de bienes de un patrimonio a otro tiene por causa también algo establecido en la ley. Un hecho ilícito, por lo tanto no puede haber un enriquecimiento sin causa, sino que hay una causa, aunque ésta sea ilícita, pero está establecida en la ley. En virtud de eso, esta figura se le llama enriquecimiento ilegítimo o sin causa, como ustedes prefieran denominarlo. Ahí tenemos pues los elementos. Continuaremos en otro video explicando un poco más acerca de esta fuente extracontractual de las obligaciones.